Sean todos bienvenidos a la continuación de la serie de conferencias que hemos iniciado desde principios de la creación. Una vez más tengo la oportunidad de compartir con todos ustedes. Mi nombre es Max Paul Quispe Condori. Espero que ese conocimiento que están recibiendo pueda ser de uso diario y de manera práctica. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con una familia muy importante durante la historia bíblica. Muchas personas siempre han tratado de estudiar acerca de esta familia y es la familia de Adán. Entonces, ahora vamos a ver la providencia de la restauración centrada en esta familia de Adán. Vamos a comenzar desde el estudio de Adán y así cada familia para que pueda esclarecer cuál fue el propósito de Dios durante todo el trabajo histórico. Como hemos visto, Adán, el hombre después de la caída, había quedado en una posición intermedia. No le pertenecía a Dios ni le pertenecía a Satanás. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer el hombre? ¿Cómo tenemos que comportarnos en nuestra vida diaria? Es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo fue la aplicación de justamente los principios de la restauración en la familia de Adán? Cuando nosotros estudiamos la familia de Adán, tenemos como primeros integrantes, tenemos a Adán, tenemos a Eva, tenemos a Abel, a Caín y a Dios, que fueron los protagonistas. Después de la caída de Adán y Eva, pasaron ahora los hijos a ser los protagonistas. Cuando nosotros revisamos la historia bíblica, tenemos que Abel había ofrecido una ofrenda hacia Dios. Esta era su ofrenda en base a los rebaños. Dios había aceptado esta ofrenda. Pero cuando por otro lado vemos el caso de Caín, Caín también había ofrecido, mas la Biblia nos menciona que estos frutos de la tierra que había ofrecido hacia Dios no fueron aceptados. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que llevó a Dios a aceptar la ofrenda de Abel y no aceptar la ofrenda de Caín? Por cuando Caín vio que su ofrenda no fue aceptada, tuvo un amor disminuido, lo mismo que el arcángel había tenido en la caída. Por lo tanto, este amor disminuido, llevó a matar a Abel. Cuando nosotros estudiamos la historia, vamos a ver que vamos a necesitar ciertos requerimientos antes de que se pueda establecer un fundamento para que se pueda recibir al Mesías. Por lo tanto, esos fundamentos son el fundamento de fe, fundamento de sustancia. El fundamento de fe más el fundamento de sustancia nos da el fundamento suficiente para recibir al Mesías. Y cuando nosotros recibimos al Mesías, esto nos da el fundamento suficiente para eliminar nuestro pecado original. Por lo tanto, nos permitiría terminar el último periodo y poder unificarnos con el Mesías y llegar hacia Dios. Como recordemos, en la parte de formación, crecimiento, el hombre había llegado con Adán y Eva, pero después de esto el hombre cayó en esta etapa de crecimiento para la perfección y en esta etapa como cayó, el hombre tiene que volver a la etapa original y para eso necesitamos establecer un fundamento de fe y un fundamento de sustancia. Por lo tanto, para convertirse en la sustancia perfeccionada de un Adán perfecto necesitamos dos cosas, fundamento de fe y fundamento de sustancia. Esto nos va a permitir recibir al Mesías. Como primer punto de estudio vamos a tener el fundamento de fe. ¿Qué es el fundamento de fe? ¿Se basa solamente en creer? Para poder tener el fundamento de fe necesitamos ciertos aspectos, ciertas cosas, ciertos requerimientos. Cuando vemos al inicio, Dios era nuestro centro, era nuestra condición central. Más después de la caída, el hombre perdió su centro. Por lo tanto, el hombre necesita de una figura central. Luego también necesita un objeto condicional. Y finalmente necesita establecer eso durante un periodo de tiempo. Vamos a ver que eso era a través de las ofrendas. Cuando nosotros vemos la primera parte de la historia de la familia de Adán, vemos que Adán y Eva, antes de que cometieran la caída, tenían un centro. Por lo tanto, en aquel momento, como la figura central era Adán, él estaba encargado de llevar a cabo la providencia de Dios de la realización de un reino de los cielos en la tierra. Mas después de que Adán cayó, el plan de Dios tenía que continuar. Por eso, Adán, que había sido corrompido, que había establecido y había quedado en una posición intermedia de tener dos señores, ya no podía ser usado, ya que Dios necesitaba un objeto o una persona que estuviera 100% del lado de Dios. Por lo tanto, esta providencia en la familia de Adán es pasada a Abel. Luego de eso, Abel establece una ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda que establece según la Biblia? Es el rebaño. Entonces, para poder hacer esa ofrenda, tiene que pasar un periodo de tiempo. Por eso es un tiempo para poder ofrendar.
Entonces, la razón por qué Adán no puede hacer la ofrenda, vamos a analizar. Uno, porque la estaba en posición fuera del principio. Porque este Adán, este primer hombre, al inicio solo le pertenecía a Dios, pero después de la caída, esta mente del hombre había sido dividida en dos. Una le pertenecía a Dios y otra le pertenecía a Satanás. Por lo tanto, tenía dos señores y Dios no podía estar con un ser que tiene dos señores. El ser humano fue exclusivamente creado para relacionarse con un solo Señor. Dios no puede llevar a cabo su providencia dentro de los principios de la creación con un ser que esté en una posición de depender de dos señores. Esa es la posición que había quedado Adán y Eva. Si vemos el gráfico, por un lado escuchaba al Creador, pero por otro lado, también por el relacionamiento de sangre y la caída, le escuchaba a Satanás. Entonces Adán no estaba en una perfecta relación con Dios y Dios tuvo que continuar su providencia. Por lo tanto, Adán no puede hacer la ofrenda. Entonces era representante de dos caracteres. Era la separación del bien y el mal. Por lo tanto, Dios, para poder salvar a la humanidad, tuvo que dividir a Adán en dos, en representaciones. Tenemos a Abel, que representaba la parte positiva, la parte benigna del bien, y Caín, que representaba al mal. Esos dos eran hermanos que simbolizaban al mismo Adán. Por lo tanto, uno tenía que unirse a Dios y otro le podía ser reclamado por Satanás. Ya que el primer hijo de Adán el primogénito, tenía que ser el primer primogénito de Dios. Pero como Satanás reclamó esto, entonces Dios tuvo que reclamar a Abel. La razón por la cual también Adán no puede hacer la ofrenda. Primero, vimos que él tenía dos señores. El segundo punto por el cual no puede continuar con la ofrenda es que él causó la aflicción de Dios. Entonces Adán, la mismísima persona que había causado la aflicción de Dios por miles de generaciones. Entonces Adán no podía ser de ningún modo el objeto del corazón de Dios, con quien Dios podía relacionarse de manera libre y directa. Ambos son el fruto del amor ilícito, Caín y Abel. Pero entonces, ¿por qué Caín y por qué Abel? ¿Cómo se decidió las posiciones de Caín y el bien? ¿Por qué Abel representaba el bien y por qué Caín representaba el mal? Muchas personas tienen esta pregunta en su mente. Vamos a analizarlo desde el punto de vista de la caída. ¿Cómo es que ocurrió la caída? Si recordamos, la caída fue primero entre el arcángel y Eva, que era un acto ilícito completamente. Estaba fuera del principio al 100%. Por lo tanto, este primer acto ilícito representaba al primer hijo, que era Caín, fruto de este amor ilícito. El segundo amor era la caída física. La caída física que representaba un relacionamiento ilícito entre Adán y Eva, que aunque vemos el principio, ellos tenían que llegar a ser esposo y esposa. Pero aunque estos no habían llegado a la perfección, en cierta forma ellos estaban dentro de lo más cercano al principio. No era el principio, pero era lo que más se acercaba a lo que Dios quería realizar. Por lo tanto, esta caída física, que era la segunda, representaba al segundo hijo, que era el fruto del segundo amor, que era Abel. Por eso Dios le tuvo que tocar, escoger y ver cuál era lo más próximo a lo cercano al ideal que Dios establecía. Por eso, en este punto, Dios escoge a Caín para el lado de representar la caída espiritual y Abel para restaurar el bien y representando también la caída física. Por lo tanto, desde el punto de vista del principio, no era correcto, pero era lo más cercano y lo más perdonable. Satanás tenía más apego también al mayor. Originalmente el primer hijo era el derecho de lo primogénito. Por lo tanto, como por la caída, Adán y Eva, Satanás tenía la oportunidad y tenía el poder de reclamar la primogenitura. Por eso vamos a ver que en esta historia es recuperar la primogenitura. Entonces Satanás por eso se convirtió en gobernador del mundo creado y tomó a Caín. Pero por eso Dios tuvo que amar y tomó a Abel. Dios aceptó la ofrenda. Pero vamos a analizar un poquito más. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín?
Dios aceptó la ofrenda de Abel primero porque estaba en la posición de relacionarse con Dios. Como hemos visto, Caín está en la posición de ser tomado por Satanás. Por lo tanto, Dios tenía que tomar a la persona que podía acercarse más a él. Y ofreció con una buena fe un sacrificio aceptable ante Dios. Si revisamos en la Biblia, menciona también cómo había sido ofrendado y también si un hombre, aunque se ha caído, forma una condición para que Dios pueda tomarlo, permite a Dios aceptar esta ofrenda. El corazón que había tenido Abel era justamente eso. Entonces vemos que él estableció un fundamento de fe. El fundamento de fe que la familia de Adán debía haber establecido. También Dios no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Qué le llevó a Dios a no aceptar la ofrenda de Caín? No fue realmente por un hecho de que Dios odiara a Caín. No es que Dios se había odiado a Caín. En realidad, Caín estaba en una posición en la cual podía ser tomado por Satanás. Caín debería establecer una cierta condición que justificara la aceptación de la ofrenda. El hombre en la posición de objeto de Satanás debe cumplir una cierta condición de iniciación para restaurar el lado de Dios. Entonces, el punto principal también que hay que entender en esta parte es que Dios no odiaba a Caín, pero él necesitaba establecer ciertas condiciones para eliminar naturaleza caída. Para que Dios pudiera aceptar a Caín, Caín que representaba la parte del mal, él tenía que establecer condiciones para eliminar naturaleza caída. Ya que el hombre después de haber caído adquirió las 4 naturalezas caídas primarias. Y a Caín era responsable de eliminar las 4. Lo que nos indica también que Caín tenía una posición muy importante delante de Dios. El fundamento de fe se basa en que tenemos que establecer una figura central, tenemos que establecer una ofrenda y para establecer esa ofrenda necesitamos un periodo de tiempo. Pero solamente se necesita eso para restaurarse. Vamos a ver también que necesitamos un segundo fundamento. Este es el fundamento de sustancia. El fundamento de sustancia también necesita una figura central, pero lo más importante en este punto es una condición de eliminación de naturaleza caída. Es un fundamento que nos permita indemnizar, que nos permita retornar a través de eliminar la naturaleza caída. Entonces, Caín tenía que establecer una condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída. Dios entonces hubiera podido aceptar la ofrenda. El curso inverso. Para que Dios pudiera restablecer al hombre, tenía que establecer el curso inverso. Quiere decir que si el hombre se había alejado de Dios, había ido del lugar más lejano de Dios, el hombre tiene que establecer una condición para retornar a Dios. Esa condición se le llama el camino inverso. Y ese camino inverso es la naturaleza caída. Por lo tanto, la naturaleza caída, al eliminar un hombre caído, su naturaleza caída, permite establecer una condición de indemnización que permite al hombre retornar. Por lo tanto, este es el curso inverso al adquirir naturaleza, para adquirir naturaleza caída. Cuando nosotros analizamos este gráfico, vamos a ver que las naturalezas caídas se basan en los siguientes puntos. Primer punto de la naturaleza caída, no consigue tomar el punto de vista de Dios, por lo tanto, no puede amar a otros. Dios, al inicio, había creado a los ángeles. Estos ángeles disfrutaban del amor de Dios, pero cuando Adán y Eva aparecieron, el amor de Dios era mucho más grande para Adán y Eva. Por lo tanto, el Lucifer, al ser un ser inteligente, se había dado cuenta de que este amor era diferente, que el amor que Dios entregaba a los hombres era completamente diferente. Por lo tanto, este ser llevó al hombre a la caída. Para poder restaurar esta falla, Dios tiene que restaurar este corazón y tiene que poner a dos en esa posición. Por lo tanto, el arcángel no amó a Adán desde el punto de vista de Dios y se originó la naturaleza caída de no tomar la posición de actitud que Dios tiene para las demás personas. Este amor disminuido influenció a Lucifer para matar a Adán. Y de la misma forma vamos a ver
que se va a repetir. Entonces, si Lucifer, el arcángel, no amó a Adán, ¿cuál es el camino inverso? Tiene que ser amar a Adán. Por lo tanto, la caída debería, antes de haber amado Caín, debería haber amado a Abel y tomando la misma actitud de Dios. Lucifer había odiado y había sentido amor disminuido con respecto a Adán, por lo tanto lo mató. Caín, para indemnizar, para retornar hacia Dios, tenía que amar a Abel y hubiera retornado a la posición original, restaurando así, indemnizando así la caída. Pero como también Caín sintió amor disminuido cuando vio que Dios no había aceptado su ofrenda, llevó a hacer el acto de manera física. Por lo tanto, mató a Caín. A Caín mató a Abel. Segundo punto, no guardar la propia posición. ¿Qué significa? Cuando uno abandona su posición. El arcángel pensó en tomar la posición de Adán. Dios le había dado una posición al arcángel. Su posición era de eso, de arcángel, de siervo, de cuidador del hombre. Pero el arcángel quería tomar la posición de hijo. Por este amor disminuido, quería sentir lo que Adán sentía. Por lo tanto, apareció la naturaleza caída de no guardar la propia posición. Abandono de posición. Quería invertir esta posición, quería salir de su posición. Y Caín debería de haber seguido el curso inverso. Caín debería haber tomado la posición de recibir el amor de Dios a través de Abel, como mediador, para que pudiese mantener su posición. Cuando vemos la historia, Adán y el hombre, Adán y Eva, eran los mediadores del universo. Eran el centro del universo, el mundo espiritual, el mundo físico. Adán tenía que convertirse en el ser que recibe el amor directo de Dios y compartir tanto con el mundo físico como con el mundo espiritual, los seres del mundo físico y los seres del mundo espiritual. Pero como eso no lo entendió Lucifer, llevó a matar a Adán, porque no había visto este amor de Dios y al no haber visto el amor de Dios, abandonó su posición. Caín debió haber entendido también que Abel, al que era el que recibía el amor de Dios, era el que tenía que seguir el modelo. Pero al no entender esto, también los llevó a matar. Otra cosa que se volvió a repetir en la familia de Adán con Caín y Abel fue invertir el dominio. Cada ser tiene una posición en el universo. Adán y Eva eran los hijos de Dios, Lucifer el siervo. Pero en este caso el arcángel dominó a Adán y Eva, quienes debían de haberlo dominado, ya que al ser los hijos y el centro del universo, ellos deberían de dominar a los ángeles. Caín debería ponerse en la actitud de obediencia a Abel y dejar que él le domine, dejar que él le muestre el camino de recibir el amor de Dios. Pero por el contrario, Caín no hizo esto. Como último punto de las naturalezas caídas, tenemos que era multiplicar el mal. Cuando nosotros volvemos a analizar la caída, cuando este amor disminuido que sintió el arcángel, se transmitió la voluntad de este arcángel hacia Eva y finalmente de Eva hacia Adán. Por lo tanto, se multiplicó el mal y apareció la naturaleza caída de multiplicar los pecados. Cuando nosotros vemos una vez más desde el punto de vista de la caída, cómo debió haber sido el ideal de Dios, Dios al amar a Adán, Adán compartía el amor con Eva y Adán y Eva hubieran podido compartir con toda la creación el amor de Dios. Por lo tanto, toda la creación debería haber recibido el amor de Dios a través del hombre, primero con Adán y Eva. Pero fue todo lo contrario. Lucifer quiso tomar ese amor y también Caín debería haber establecido una condición para multiplicar el bien. Así como Adán hubiera transmitido el amor a Eva y Eva con Adán hubieran transmitido el amor a Lucifer, de la misma forma al ver que Dios amaba a Abel, él también debió haber entendido y haber seguido a Abel. Por lo tanto, al no matarlo y al seguirlo, hubiera establecido la condición para eliminar esta naturaleza caída y por el contrario, de multiplicar el pecado o el mal, hubiera multiplicado el bien. Entonces, el fundamento de sustancia. Vamos a ver que eso no solamente se repite con Lucifer, vamos a llevarlo ahora a una manera más práctica en nuestro día a día, nuestra mente y nuestro cuerpo. Adán
era el que recibía las órdenes de Dios y tenía que darlas a Lucifer. Luego también Abel recibía el amor de Dios y la tenía que dar a Caín. Pero ¿dónde más encontramos un Abel? ¿Dónde más encontramos un Caín? Encontramos un Abel en nuestra mente y un Caín en nuestro cuerpo. Muchas veces la mente quiere hacer algo, pero el cuerpo no obedece. Entonces existe también las personas que hacen que la mente domine el cuerpo y las personas que son dominadas por el cuerpo. Por lo tanto, Dios trabaja a través de la mente y la mente debería llevar al cuerpo hacia Dios. Lo mismo debería ser con el ser humano y todas las cosas. Lo mismo con el ser humano, los líderes del mundo y Jesús y los seres humanos. Los líderes del mundo deberían ser los que se concentran en el amor de Dios, los que siguen la voluntad de Dios y dirigir al pueblo humano, al ser humano, hacia Dios. Lo mismo con Jesús. Por eso Jesús tenía que haber dirigido al ser humano de manera directa a Dios. Es aquí donde entra el fundamento de fe. Hemos visto que el fundamento de fe se necesita una figura central, se necesita una ofrenda y un periodo de tiempo. Una vez establecido ese fundamento de fe, se necesita pasar al siguiente paso. El paso número 2 es establecer un fundamento de sustancia, donde también necesitamos una figura central que nos permita llegar hacia Dios. Y segundo punto, eliminar naturaleza caída. Eliminar las 4. Ver el punto de vista de Dios, luego poder mantener mi posición, no invertir el dominio y multiplicar el bien. Quiere decir que una vez que establezco una ofrenda centrada en una figura central, en un periodo de tiempo, y luego también esa misma figura central, veo el punto de vista de Dios, cómo Dios ama a esta persona, luego también esto me permite a no abandonar mi posición, no invertir el dominio y multiplicar el bien. Entonces esto nos lleva a que nosotros podamos establecer un fundamento para recibir al Mesías. Ese fundamento para recibir al Mesías nos permite, ¿qué cosa? Nos permite liquidar completamente el pecado original. Por lo tanto, esto nos podría ayudar a cumplir el último periodo de crecimiento que sería con el Mesías, unificándonos hacia Dios. Por eso Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso todo humano necesita pasar por este curso, establecer un fundamento de fe, un fundamento de sustancia. Vamos a ver también que esto no se cumplió, ya que para llegar a ser una sustancia perfecta, Caín y Abel deberían haber establecido fundamento de fe y fundamento de sustancia, para poder finalmente establecer. Pero Lucifer mató a Adán y luego de esto se repitió Caín con Abel. Por lo tanto, en la familia de Adán no se puede establecer un fundamento de sustancia. Sí se establece un fundamento de fe, ya que si recordamos la historia de Caín y Abel, la primera parte, Abel y Caín habían ofrendado. Había habido una figura central, había habido un periodo de tiempo y había una ofrenda. Por lo tanto, el fundamento de fe de Abel fue establecido con éxito, más el fundamento de sustancia que lo tenía que establecer Caín. Por eso eran los dos hermanos, uno establece la fe y el otro el fundamento de sustancia. No pudo ser establecido, ya que Caín mató a Abel, lo cual permitió que no se pudiera recibir el fundamento para el Mesías. Entonces, ¿qué es en realidad el fundamento para el Mesías? ¿Qué es lo que realmente se perdió en la familia de Adán? No es una simple historia de la Biblia. El fundamento de fe, la ofrenda simbólica, es la condición de indemnización para restaurar todas las cosas. También es la condición simbólica de indemnización para restaurar al ser humano. El propósito para presentar las ofrendas simbólicas con todas las cosas. Primer punto, es una condición de indemnización para restaurar todas las cosas que son los objetos sustanciales simbólicos de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando nosotros leemos Romanos 8:22, todas las cosas sufren dolores de parto. Por lo tanto, toda la creación necesita llegar a Dios. Como hemos estudiado en principios de la creación, ¿cuál es el mediador? ¿Cuál es el camino para que esto llegue a Dios? Es el hombre. Por lo tanto, necesitamos restaurar una condición para restaurar estas cosas, ya que el ser humano fue tomado por Satanás y todas las cosas cayeron bajo el dominio de Satanás. Segundo punto, una condición de iniciación para restaurar a los hombres sustancialmente a Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros debemos convertirnos en sustancia de Dios, debemos convertirnos en hombres perfectos, lo que nos permitiría sentir de manera perfecta, ver la voluntad de Dios y, como dice en Jeremías 1:7, el ser humano que por la caída llegó a ser el más perverso de todas las cosas creadas,
es el ser humano que actúa en contra de la voluntad de Dios. Entonces debe pasar todas las cosas que están más próximas a Dios según el orden y el principio de la creación. Por lo tanto, ¿por qué necesitamos presentar una ofrenda? Es para restaurarnos a nosotros mismos, a la posición que nosotros dejamos. Porque cuando el hombre cayó, cayó por debajo de la creación. La creación mantiene el orden por el cual fue creado y mantiene por generaciones ese mismo patrón. En cambio es el hombre quien ha caído y ha estado por debajo de la creación. Por lo tanto, todo eso tiene que ser restaurado. Otro punto. El tercer punto. Para establecer el fundamento de fe, necesitamos primero también establecer el fundamento en base a Adán. Por eso Abel, en lugar de Adán, estableció el fundamento de fe. Y para calificar a Abel como la figura central, para hacer la ofrenda sustancial. Entonces, también la ofrenda en el caso de la familia de Adán, cuando lo hace Abel, establecía el cambio, establecía que el pasado que había cometido Adán con la caída, lo iba a restaurar Abel como una nueva figura central. Esta ofrenda hacía el cambio de figura central. Por lo tanto, también la ofrenda sustancial es establecer la condición de iniciación para eliminar la naturaleza caída a fin de restaurar al ser humano. Como vemos, Dios debía haber salvado a Caín a través de Abel, pero no se pudo establecer. Entonces, esta ofrenda en fundamento sustancial es la condición para restaurar a los hijos de Adán. Es la condición de indemnización para restaurar también al mismo tiempo el pecado que los padres habían establecido. Entonces, el objeto, la ofrenda sustancial es aquella condición de indemnización, aquella condición que permite al hombre eliminar la naturaleza caída. Hemos visto que después de la caída el hombre no había hecho nada bueno ni nada malo, pero por la caída, por el acto ilícito que había tenido con relacionamiento con Satanás, quedó en una posición intermedia entre Adán y Eva. Abel tenía que haber establecido el fundamento de fe y con Caín juntos Caín estableciendo una condición de iniciación para eliminar la naturaleza caída, uniéndose a Abel, hubieran podido ambos llegar hacia Dios. Entonces Caín y Abel tenían misiones diferentes, pero el propósito era el mismo: restaurar el linaje de los hijos y restaurar el linaje de los padres. Y una vez que se restaura a los hijos, automáticamente también se hubiera podido restaurar el linaje de los padres. Entonces, ¿cuál es el propósito de estas dos ofrendas? Es justamente eso: es restaurar el linaje de Dios en los hijos y restaurar el linaje de Dios en los padres. Este era el fundamento para recibir al Mesías. Pero esto no se pudo cumplir porque otra vez la historia se repitió. Así como Satanás, Lucifer, mató a Adán, de la misma forma Caín mató a Abel. Y Lucifer, como había matado a Eva y luego Eva a Adán, se repitió. Entonces la historia se ha ido repitiendo y la familia de Adán nos muestra el fracaso que existió en la primera familia. Adán y Eva, la familia de Adán, nos muestra el esfuerzo que Dios de manera inmediata hizo en la familia de Adán, no quedándose de brazos cruzados. Es esta la misteriosa razón que muchas personas hasta el día de hoy tratan de preguntar por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín y sí aceptó la ofrenda de Abel, y por qué Caín mató a Abel. Entonces Satanás trató de dominar al hombre de una manera diferente y lo logró a través de Caín. Entonces vemos que lo que nos dio resultado de la familia de Adán es que sí se estableció un fundamento de fe, pero al no establecerse el fundamento del Mesías, tiene otra vez que recuperarse ese linaje para poder establecer el fundamento para recibir el Mesías, ya que Satanás pudo tomar el fundamento de sustancia y no pudo establecer un fundamento del pase para poder recibir al Mesías, por lo tanto el Mesías no pudo llegar en esa época. ¿Qué lecciones podemos aprender de la familia de Adán? El primer punto: aunque la predestinación de Dios para el cumplimiento de su voluntad es 100% absoluta, para que esto pueda pasar, ¿qué necesita? Se necesita que Dios cumpla un 95% de responsabilidad y el hombre un 5% de responsabilidad. ¿Cuál era la responsabilidad del hombre en caso de Adán, de Abel, de Caín? Era que Caín creyera
en Abel y lo siguiera. En el caso de Adán, era que Lucifer creyera en Adán como Dios creía y lo siguiera. Pero como el hombre no siguió su porción de responsabilidad, no puede seguir un 100%, ya que por simple matemática nosotros podemos saber 95 más 5 es un 100%, pero si solo queda un 95% no puede equivaler a un 100%. Entonces Dios no pudo construir en base a Caín y Abel la forma de ofrecer sacrificios, porque la decisión de Caín de ofrecer o no los sacrificios a través de Abel era su parte de responsabilidad. La predestinación de Dios es absoluta, pero la predestinación para que el ser humano la cumpla es relativa. Por lo tanto, vemos que luego de que Caín matara a Abel, pasó un tiempo y Adán y Eva tuvieron un tercer hijo, que es Set. Cuando Abel falló en cumplir su parte de responsabilidad, Dios se propuso a llevar a cabo su voluntad, que estaba predestinada de forma absoluta, poniendo ya a Set en su lugar. Tercer punto, todo ser humano puede cumplir la voluntad de Dios cuando encuentra a una persona tipo Abel. ¿Qué quiere decir tipo Abel? Que esté cercana a Dios, le obedece en completa sumisión. Quiere decir que aprende de esta persona y no comete el error que cometió Caín. La misma providencia que Dios tenía la intención de realizar en la familia de Adán se ha estado repitiendo desde entonces. ¿Por qué estamos estudiando esta primera familia? Porque vamos a ver a lo largo del Antiguo Testamento se ha ido repitiendo una y otra vez el poder recuperar a los hijos y recuperar el linaje de los padres y así establecer las tres grandes bendiciones. También tenemos que el ser humano siempre ha sido incrédulo y por lo tanto la incredulidad, el fracaso continuo a través de la incredulidad de los seres humanos ha llevado que la providencia continúa su propio curso de indemnización hasta el día de hoy, esperando que el hombre pueda cumplir este 5% de responsabilidad. La providencia de la restauración centrada en la familia de Adán es una lección viviente para nosotros que nos muestra el curso a modelo seguir. Primer punto, siempre encontrar a la persona tipo Abel, obedecer y poder llegar hacia Dios. Una vez más queremos agradecerles por darnos la oportunidad de estar frente a ustedes y poder compartir todo esto. Esperamos que haya sido un grato conocimiento para todos ustedes. Estamos muy agradecidos y eso es todo por el día de hoy. Esperamos que todos ustedes puedan continuar con esta serie de conferencias y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.